Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Las palabras de esta lectura sugieren las guías de un proyecto de vida. Nosotros podemos agregar más caminos y propuestas a este plan. En definitiva, de eso se trata, de tener un proyecto de vida y un motivo por el cual vivir. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que celebramos a San Beda, el venerable, presbítero y doctor de la Iglesia. También recordamos a San Gregorio VII, que fue Papa. Y también Santa María Magdalena de Pazzi, Virgen. Pidamos la intercesión de estos santos para nuestra vida, para nuestra Iglesia. Y al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que pusiste a la madre de tu Hijo amado como madre y auxiliadora del pueblo cristiano, concede a tu Iglesia vivir bajo su protección y alegrarse con una paz duradera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Observar la ley es como presentar muchas ofrendas y ser fiel a los mandamientos es ofrecer un sacrificio de comunión. Devolver un favor es hacer una oblación de harina y hacer limosna es ofrecer un sacrificio de alabanza. La manera de agradar al Señor es apartarse del mal y apartarse de la injusticia es un sacrificio de expiación.
No te presentes ante el Señor con las manos vacías, porque todo esto lo prescriben los mandamientos. Cuando la ofrenda del justo engrasa el altar, su fragancia llena a la presencia del Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado, y su memorial no caerá en el olvido. Glorifica al Señor con generosidad, y no mezquines las primicias de tus manos. Da siempre con el rostro radiante, y consagra el diezmo con alegría. Da al Altísimo según lo que Él te dio, y con generosidad, conforme a tus recursos, porque el Señor sabe retribuir y te dará 7 veces más. No pretendas sobornarlo con un don, porque no lo aceptaría, y no te apoyes en un sacrificio injusto, porque el Señor es juez y no hace distinción de personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el único juez. El Señor es el único juez. Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación de Dios. El Dios de los dioses, el Señor, habla para convocar a la tierra desde la salida del sol hasta el ocaso. El Señor es el único juez. Reúnanme a mis amigos, a los que sellaron mi alianza con un sacrificio. Que el cielo proclame su justicia, porque el Señor es el único juez. El Señor es el único juez. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Israel, voy a alegrar contra ti. Yo soy el Señor, tu Dios. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia. El Señor es el único juez. Ofrece al Señor un sacrificio de alianza y cumple tus votos al Altísimo. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad, y al que va por el buen camino le haré gustar la salvación de Dios. El Señor es el único juez. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Pedro dijo a Jesús: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya en el tiempo ordinario, estamos retomando el Evangelio de San Marcos, estamos retomando la segunda parte que ya hemos comenzado, ¿verdad?, antes de la Cuaresma. Y aquí entonces nos encontramos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, que desde ahora entonces de nuevo volveremos a reflexionar. Y fíjense, justamente hoy nos vuelve a hablar del seguimiento. Después de todo este tiempo de preparación, porque la Cuaresma fue la preparación a lo esencial y lo fundamental
para vivir en la Semana Santa. Una vez que hemos entrado en esa explosión y hemos entendido la resurrección de Jesucristo, que también tuvo su proceso para adherirnos verdaderamente a Jesucristo, nos fue acompañando el Evangelio de San Juan. Hoy entonces nosotros estamos dando ese paso de nuevo y nos dice, bueno, ahora comienza lo ordinario, el tiempo ordinario. Desde este momento tenemos que seguir apostando entonces por este seguimiento que el Señor nos regala, este seguimiento que el Señor nos pide. Aquí entonces nos encontramos cuando Jesús mismo le está diciendo, ¿verdad?, a sus discípulos que tenemos que seguirle. El seguimiento de Jesucristo no cambia nunca. Somos nosotros entonces quienes tenemos actitudes diferentes en todo caso ante este llamado del Señor. No podemos seguir al Señor cargando antiguos lastres, antiguas tribulaciones, problemas o dificultades entonces que nos limitan, queridos hermanos. No podemos. Nosotros sabemos que después de la resurrección del Señor, lo que hemos celebrado, de lo que hemos comprendido, cómo el Señor se ha donado totalmente, pasión, muerte, pero sobre todo resurrección, hoy nos llama también a nosotros a esta vida de resucitados. Y por eso tenemos que hacer nuestras opciones. Tenemos que ir dejando todo aquello que nos pesa, y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Pedro, de cierta manera, le está cuestionando a Jesús, porque estamos en este proceso, estamos en este camino, y le dice, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Señor. Orego, royuina, de la pecueria con hijno. Orero hipotai, eva, la meta orero, y cuaseña de ya. ¿Qué es lo que nos vas a dar? Hemos dejado todo, hemos renunciado a todo. Porque claro, ellos también tenían, históricamente en este contexto, estaban con ese pensamiento de que Jesús iba a ser un rey, pero un rey así, como un presidente de la República. Y por eso se acuerdan también que la mamá del Zebedeo le dicen que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda, que sean tus ministros en el gobierno. Se llama, ya es calle ñande, ñande maena, vamos a tu llave la soquete, ya llegamos a la ya calle. ¿Cómo sucede, verdad? Sucede entre nosotros. Ese es un poco nuestro pensamiento. Y Jesús le responde, les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí, y por la buena noticia, haya dejado todo esto, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, campos, en medio de las persecuciones. Pero atención entonces, la bendición del Señor sucede en la medida, en primero, en que nosotros dejamos, es decir, no nos apegamos a las cosas del mundo. Procuramos entonces hacer el bien, procuramos entonces esforzarnos y ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Pero por otra parte, dice también que todo esto será en medio de persecuciones. No es entonces dulce de leche ya ella ni caramelito endulzado. Algo así. Va a ser incluso en medio de persecuciones, en medio de dificultades. Pero no porque te persigan simplemente, porque para nosotros la misma tentación es una persecución. Nosotros mismos recibimos tentaciones, nosotros que queremos apoderarnos del mundo, queremos apoderarnos siempre más y más y más y tener más y más y más. Entonces, cuanto más egoístas, cuanto más encerrados en nosotros mismos, cuanto más metidos simplemente en lo nuestro, cuanto más metidos y que produzcan en todo caso para mí, ciertamente que lo demás o lo que me estorba, lo que está a mi lado y es un obstáculo, ciertamente que le vamos ladeando. Y nos lo vamos incluyendo, ¿verdad?, en este proceso de crecimiento. Y entonces, por eso nos está diciendo en medio de persecuciones, queridos hermanos. Esta es la dificultad para el cristiano. La vida cristiana siempre está rodeada siempre de la cruz. Tomar la cruz y seguirme cada día. Y en el mundo futuro, entonces, miramos hacia adelante. Es decir, la vida hoy que se realiza en una generosidad y en una entrega, esto mismo va produciendo, ¿verdad? Va produciendo. Y eso quiere decir el mundo futuro. No pensar simplemente después de muertos, ¿verdad? Sino que el mundo futuro quiere decir para nosotros en este caminar
cuanto más vivimos en comunidad, cuanto más nos esforzamos, cuanto más luchamos dentro de esta unidad de la comunidad, ciertamente que nosotros recibiremos esa vida de la felicidad, esa vida eterna, se dice dentro del lenguaje bíblico. La felicidad y la dignidad lo recibimos ahora en la medida en que nosotros también sabemos compartir y vamos creando esa comunidad que se preocupa de los demás. Pero atención, queridos hermanos, si nosotros no lo tenemos claro esto, muchos de los primeros serán los últimos. Es decir, ya porque pensábamos que el solo hecho de tener, de ir detrás de nuestros intereses nos pondrá como los principales, al inicio de todo, por encima de todos. Pero al final de cuentas, estos primeros serán los últimos. Y aquellos que ante el mundo parece que son los últimos y sin embargo miran y entienden lo que significa entonces el tener a Jesús, el tener como valor a la comunidad, ciertamente que estos últimos serán los primeros, porque entendieron y entendemos nosotros que esta es la propuesta del Evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. Respondemos: Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por nuestra Iglesia, para que nunca se aparte de la misericordia de Dios y comparta con alegría con todos los hombres, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que actúen siempre con espíritu de servicio y nos ayuden a comprender la voluntad de Dios, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los políticos, para que se aparten de la envidia y respondan a las necesidades de la gente, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por todos nosotros, para que sepamos comprender que el Señor siempre es clemente y misericordioso, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los difuntos, para que alcancen la eterna paz por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré,
¿qué te daremos si todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que los acontecimientos de este mundo se orienten para nuestro bien según tus designios de paz, y que tu Iglesia se alegre de servirte con entrega y serenidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente
en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Qué alegría hospedarte en nuestra tienda, recibirte en abrazo y comunión, y dejar que tu fuego nos encienda en hoguera de amor el corazón. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos nuestro pan. Comulgar es vivir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Con el vino y el pan de Eucaristía, nos prepara, Señor, un gran festín. El banquete de Pascua es profecía del banquete que nunca tendrá fin. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Oración final. Saciados con el alimento de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento que recibimos en la tierra, nos hagas participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a consagrarnos a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta misa, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame,
muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en el amor de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios.
Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor, luz que ilumina nuestro sendero, que nos ayuda sobre todo a hacer nuestro camino para llegar a la verdad y a la vida que es Jesucristo. Hoy leemos del libro del Eclesiástico, estamos en el capítulo 35 del versículo 1 al 15. Leitmotiv: sé generoso con tu Dios. El que observa la ley hace una buena ofrenda. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificio de comunión. El que hace favores es como el que ofrenda la mejor harina. El que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Comienza entonces, queridos hermanos, con los elementos prácticos. Diga tú de entonces, yo creo en Dios, yo tengo mucha fe, yo tengo mi altarcito, etc. En el famoso yo. Yo me confieso con Dios, yo con Dios, etcétera, etcétera. Dando y que hoy venían de yarare donde pela da ya poi nos anda ya poi lo pemba y pona ni andera pichacuera pemora. La Biblia siempre está escrita a favor de la comunidad. Todo lo que nosotros leemos, todo lo que nosotros recibimos como enseñanza, queridos hermanos, desde la palabra de Dios, está en función de nuestra comunidad. Nuestra propia conversión en función de la comunidad. El Señor por eso nos dice, apártanse del mal. Apártense de esto porque esto es lo que agrada a Dios. En que ya pemba iba. Anite lare yapo, lleva peñan de yara y ponan de anire yapo porque te va a llevar a la infelicidad. Entonces, queridos hermanos, pidamos en la jornada de hoy, en primer lugar, discernimiento. Ya llegue shakuan va epalo impona, allá llegue shakuan va epalo ibaía. Y vamos a esforzarnos por hacer siempre el bien a nuestros hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.